José Manuel Cabrera ya se enteraron. No sé si se oye bien. Un poquito más fuerte. Y bueno, vine porque Mario me pidió que yo había hecho, cuando empezamos con la celebración de los 100 años de la colonia. ¿Más cerca? ¿Así? Sí, así. Ah, ahí va. Bueno, ahí empezamos a tratarnos más con Mario, ya nos conocíamos igual, pero entonces él comenzó a contarme cosas de su abuela, de la historia, de la vida de su abuela, de todo lo que había pasado, de qué sé yo. Bueno, y a mí me caló muy hondo y como que yo me sentía también en puntos identificada con esa señora. Porque yo me había criado en la ciudad, en la casa de mis abuelos, y después, aunque mi padre tenía una chacra, había comprado en la Estación Porvenir, pero yo iba solo en vacaciones y no hacía nada de trabajo de campo ni nada de eso. Bueno, me puse de novio cuando dejé de estudiar, que terminé el liceo, con un muchacho, mi esposo Julio, el que es ahora, que él era de la colonia, sus padres eran de la colonia, él había nacido en la colonia y tenían un tambo. Bueno, a él le decían que yo no podía ser la compañera de él porque yo no servía para compañera de él, con el trabajo que él hacía. Y a mí hasta mi madre me decía que al mes yo estaba de vuelta. Bueno, la cuestión que nos casamos y yo no sabía nada. Yo en una semana aprendí a ordeñar. Y cuando llegamos primero en una chacrita de Esperanza, pero enseguida nos fuimos ahí a la chacra que estamos ahora. Que en ese momento, cuando nosotros fuimos, era de mi padre y se la arrendamos. Pero no había nada, solo el alambrado perimetral de la chacra, nada más. Y ordeñábamos, empezábamos a ordeñar y se nos iban las vacas, teníamos que traerla y así. Bueno, y tenía que hacer de todo, porque él me dijo, estando de novio, que yo iba a tener que hacer todas las cosas que se hacían en la chacra porque él no iba a poder pagar un empleado. Bueno, entonces, yo no me importaba, a mí me gustaba, yo quería tener mi casa, porque yo me había criado en una familia muy así, muy tipo como eran las de antes, muy así mandona, y de campo también, pero yo no había vivido el campo solamente, pero entonces la educación era muy estricta. Los jóvenes, la mayoría debe saberlo, los que son de mi edad más o menos, saben cómo era antes. Yo, los jóvenes, los niños y los jóvenes no teníamos, vamos a decir, oportunidad de decir lo que nos parecía o no, si estaba bien o no, teníamos que acatar lo que nos decían los mayores. Entonces, a mí me encantaba, aunque era una chacra que estaba toda en una tapera, pero la chacra era mi casa. Yo me sentía feliz igual, porque era mi casa, aunque estaba toda aquello desarmado. Lo que más extrañé fue el baño, pero bueno, después de a poco lo fuimos arreglando. Y él se iba, Julio se iba, porque trabajaba a medio con su padre, y yo me quedaba sola. Yo ya sabía ordeñar, ordeñábamos de mañana con él, pero después el ordeño de la tarde lo tenía que hacer casi siempre sola. Y hacía la quinta y todo lo que había que hacer. Pastoreaba las vacas porque no había suficiente alambre para repartirlo. Tenía que pastorear las vacas que no se desparramaran por todos los sembrados. Y estaba esperando ya a mi primer hija, que tenemos 3 hijas, y yo tejía, me habían comprado una máquina, mis padres de doble frontura, tejía toda la ropita para ella y la llevaba a coser en la chacra. Y después tenía que venir a ordeñar. Y todo lo que había que hacer en la chacra. Entonces, cuando yo escuchaba los cuentos de Mario, de algunas cosas que leí, y yo creía mucho en Dios. Me habían educado en una familia muy religiosa católica, y el apoyo que yo tenía era mi fe. Yo rezaba y rezaba, porque yo tenía miedo de meter la pata, de hacer algo mal, y entonces yo le pedía a Dios que me ayudara, a la Virgen que me ayudara, y todo el día pasaba rezando, solo en momentos en los que tenía que conversar con alguien o decirle algo a alguien. Yo estaba siempre rezando para adentro, pero yo rezaba todo el tiempo. Encargamos, estaba esperando a mi hija. Él también, mi marido, lo deseaba, porque a él le gustan mucho los niños. Todas las mujeres que tienen un hijo, que han tenido hijos, saben que el primer hijo, uno sueña con ese hijo y desea todo y espera y hasta piensa cosas que le pueden pasar a ese hijo. Que yo cuando la tuve a mi hija, le pregunté a la partera si no le faltaba algo.
tenía todo, y la partera se mataba de risa, porque yo no podía creer que tenía una hija sanita, linda y sin ningún problema. Para mí eso era una felicidad, y yo la escuchaba a la abuela cuando contaba Mario, que ella estaba feliz con su hijo, a pesar de las miserias que estaba pasando, pero su hijo era todo para ella. Bueno, entonces voy a comenzar a leer, porque yo ahí, cuando él me hizo esa historia, a mí me cayó yo me sentí muy identificada con ella. Entonces decidí escribir. A mí me gusta escribir, siempre me gustó escribir. No es que soy una escritora, escribo lo que puedo, como lo hago, y hasta lo he corregido varias veces, pero siempre veo que tengo algo que corregir. Bueno, entonces escribí ese cuento basado en su historia y se la llevé a Mario. Y a él le gustó mucho, le gustó tanto que dice que lo imprimió y se lo envió a sus primos. Pero yo le escribí con todo mi amor y con toda mi admiración, porque realmente esa señora, lo que yo pasé en Colonia en esa época, ellos fueron también en un lugar que no había nada, ya van a escuchar el cuento como es. Pero también cuando yo fui a nosotros, cuando mi padre, que era el que tenía la chacra, que nos llevaba algunas veces a ver cómo tenía animales y eso, a nosotros nos parecía que aquello era el Mato Grosso, que cuando decía nosotros que la casa era en Estación Porvenir, teníamos que ir por la ruta hasta la colonia o por el camino que baja por el medio. Pero eran caminos de tierra, todos caminos, soñando, porque la tosca estuvo recién en el... No, yo la tengo en la mano porque la voy a ver. Y entonces yo también, lo que ella decía de que no había nada, que no tenían nada, yo digo, bueno, cuando nosotros vinimos, para mí era espantoso aquello, porque los caminos, o había un barro que no se podía ni andar, o si no era en una zanja, de las huellas que quedaban de los carros y de los vehículos que pasaban, que era una cosa imponente, había que andar solo en carro, y que era lo único que teníamos además, ¿no? Bueno, voy a comenzar con la historia de Doña María, que se llama, yo le puse ese nombre, justamente por lo que ella, como ella era tan religiosa y como ella basaba su vida en su religión, se jugaba en su religión y era todo su sostén. La estrella de María. El llanto del niño la despertó. Trató de incorporarse, pero tenía el cuerpo dolorido, entumecido. Haciendo un esfuerzo tremendo, logró sentarse. Desprendió su blusa y puso al niño en su pecho. Recostada en la pared, María observaba qué acontecía a su alrededor. El día anterior había sido la celebración de la nueva colonia. No entendió lo que hablaban, pero había gran entusiasmo en toda la gente. Ella, desorientada, recordaba su vida hasta ese momento. Eran los comienzos del siglo XX, la salida de Rusia en búsqueda de trabajo y paz para su familia, el viaje en las bodegas del barco hacinados, su llegada a Brasil creyendo que ahí estaría su futuro, las peripecias pasadas en ese país con un clima al que no estaban acostumbrados y no pudieron enfrentar. Luego, el largo viaje en tren hacia el sur, al pequeño país con un campo despoblado, pero donde su gobierno otorgaría tierras y algunas herramientas para trabajarlo. Esa noche soñó por primera vez con su estrella, la de su pueblo, la de David. Bueno, les quiero decir, además, que les pido disculpas si por momentos se me corta la voz porque me emociona mucho. Lo he leído miles de veces este cuento, para no emocionarme, pero siempre me sucede que me emociona. Y le pareció un augurio de esperanza, un augurio de fe, de que tal vez esta fuera su tierra prometida. El movimiento y los preparativos aumentaban. Su marido iba juntando y cargando en los carros que lo llevarían al lugar indicado sus escasas pertenencias. Sintió, a pesar de los dolores articulares y la debilidad de sus piernas, una esperanza, una fe de que aquí formaría su familia, que la estrella que brilló para ella,
En su sueño se lo presentía. Marcharon lentamente por caminos desolados y cubiertos de grandes pajonales. Al llegar, un nudo se le formó en el pecho. Era como estar en el desierto. Ni un arbolito siquiera, ni matorrales, nada. Solo las estacas que marcaban cada chacrita. 2 o 3 kilómetros al norte corría un arroyito. Pensó esperanzada, quizás pudiesen pescar algo. Dejó el niño dormido sobre los bultos y comenzó a ayudar a su marido. Cuando llegara la noche tendrían que tener algo para guarecerse del frío y la humedad. Lograron armar una especie de cueva con la paja que cortaron a su alrededor. El pequeño, apretado contra su pecho para protegerlo y darle calor, le daba a su vez un coraje y una voluntad de que nada la detendría para superar las dificultades que se presentaran y que ésta sería la patria de sus hijos. Con el correr de los días fueron levantando la rústica vivienda que ocuparían, un rancho de terrón y paja. Les habían dado arado, bueyes, semilla y algunos árboles frutales, junto a otro que llamaban paraíso y les daría sombra. Pisó barro, arrancó chilcas y preparó tierra para una huerta. Todo eso mientras hacía la comida, atendía a su hijo y lavaba con el poco agua que traían de la casa de un vecino establecido ahí anteriormente. Por la noche, antes de la frugal cena, agradecían a Dios ese alimento y todo lo bueno logrado en el día. Pronto sintió en su vientre el movimiento de otro hijo que sería también hijo de este suelo. El sueño la vencía, el cansancio la agotaba. Pero antes de que saliera el sol, ya estaba de pie nuevamente. Su marido preparaba la tierra y sembraba las semillas que eran su esperanza, la esperanza de un cambio en sus vidas. Pero esa cosecha fue un desastre. Hubo una gran sequía y tuvieron que vender las plantas secas por unos pocos pesos. Nuevamente volvieron a plantar, pero los alimentos y el dinero guardado se fueron agotando. Los hombres, enterados de que en Entre Ríos solicitaban mano de obra en el campo, decidieron marcharse. María fue la primera en incentivar a su marido en irse para traer algún dinero. Él dudaba, tenía miedo por ella y los pequeños. Ya había nacido la primera niña. Ella le aseguró que estaría bien y sabría defenderse. Los hombres marcharon y ellas quedaron con sus hijos cuidando la tierra. Se ayudaban unas a otras, pero María siempre tenía algo nuevo para hacer. La huerta no era muy grande, aunque ella trataba de que produjera de la mejor forma, juntaba estiércol para abonarla y también para encender fuego. La leña era muy escasa. Remendaba la ropa ya gastada, pero todas las noches agradecía junto a sus hijos lo conquistado hasta el momento. Sentía que Dios estaba junto a ella, dándole fuerzas y coraje. Un día se levantó con una idea. Eso de traer todos los días el agua de la casa del vecino la tenía cansada. Iba a tener su propio pozo. Con ayuda de su hijo mayor, un niño, comenzó a excavar. Este, y a veces alguna vecina, le tomaban los baldes llenos de tierra que sacaba. La transpiración corría por su rostro, los brazos y la espalda soportaban el esfuerzo, estoicamente. Día a día excavaba unos centímetros, pues la huerta, los pequeños y demás quehaceres le ocupaban muchas horas. Así llegó lentamente a los 3 metros. A los 3 metros de profundidad. Con temor observó el cultivo que venía creciendo muy bien. Sin embargo, vio unas manchas oscuras. Al aproximarse, descubrió unos insectos verdes, grandes y en gran cantidad, que al volar dejaban ese lugar arrasado. Solo tierra.
Más tarde supo que eran langostas y comían todo a su paso. Alcanzó a guardar las pocas legumbres que tenía, pero la desazón minó su espíritu. Solo fue una sola. Reflexionó, habló con sus vecinas y decidieron escribir a sus maridos para que se quedaran otros meses trabajando y así traer algún dinero, ya que no había cosecha. Mientras tanto, se las ingenió para cazar perdices, liebres, aperiás y cualquier bicho que pudiesen comer. Las legumbres salvadas de la langosta también ayudaron en la exigua dieta. Pasados unos meses, los hombres volvieron con dinero y alimentos. Mejoraron algo la vivienda, comprando algunos elementos necesarios y pudieron pagar una persona que terminase el pozo. Volvieron a plantar y ese año fue bueno. La alegría y el optimismo le dieron fuerzas para trabajar con más ahínco. La galleta que compraban por bolsas estaba tan dura y enmohecida que no se podía comer. Y en una de esas demostraciones de voluntarismo, pero voluntarismo que ella llevaba a cabo, no era voluntarismo de deseo, murmuró con firmeza: construiré un horno para hacer pan. Y lo hizo. Es el horno que está ahí. Planificando su estructura y eligiendo el mejor lugar para que los vecinos también pudiesen usarlo. Comenzó amasando el barro y levantando sus paredes. Cuando el horno estuvo pronto, organizaron una fiesta para celebrarlo. Todo era alegría. Todo era alegría cuando nacía un nuevo hijo. Para María, los hijos eran un tesoro. Eran carne de su carne y el premio que, según ella, le enviaba Dios. No sabía que el destino le tenía preparada una dura prueba, la peor hasta ese momento vivida. Mientras tanto, la buena cosecha les había permitido arrendar 20 hectáreas más de un colono que se iba. Le habían pagado la cuota debida al banco hipotecario, comprando también algunos vacunos y caballos. Sentían que iban por buen camino. El cultivo de la nueva tierra les dio satisfactorios frutos y habían comenzado a vender leche, carne y huevos. El trabajo era mucho, pero al llegar la noche, el cansancio se disipaba con las charlas con su marido, los proyectos que compartían y las tareas escolares donde ayudaba a su hijo mayor. Ella misma trataba de ponerse al día con el idioma del país, su historia y geografía. Estas tareas la entusiasmaban. Así podría comprender las costumbres y formas de ser de los lugareños. Había colaborado en la formación de la escuela y un lugar de encuentro para la oración y celebraciones. No había actividad donde ella no participara, pero en su vida siempre había una de cal y otra de arena. En una tormenta, un rayo incendió el techo de su rancho. Solo pudieron sacar los niños y mirar desde afuera, sin poder hacer más nada. Se quemó todo lo que tenían dentro. Su acostumbrada fortaleza salió nuevamente a relucir. Al amanecer, ya estaba junto a su marido en los quehaceres del campo y luego a levantar paredes. Pronto estuvo la nueva vivienda terminada y cada día un banco, una mesa y la ayuda de los vecinos que tanto valoraron. Pero faltaba la prueba suprema. Su hijo mayor enfermó gravemente y debieron trasladarlo a la ciudad. Estuvo junto a él hasta saber que estaba bien atendido. Su presencia era indispensable en la colonia junto a sus hijos pequeños que habían quedado a cargo de una vecina. Cuando volvió nuevamente a la ciudad por el llamado de su suegra, el impacto de la noticia fue una tenaza en su garganta, hasta el estómago oprimido. Su hijo mayor había fallecido. Ni una lágrima, ni una palabra, frente al osario común donde había sido sepultado
Sus labios se abrieron en un ronco "hijo mío", y dándose vuelta marchó erguida, con la mirada perdida. Muchos días, semanas, el silencio la acompañaba. Actuaba como autómata, trabajaba, cuidaba a los niños, pero solo la indispensable palabra salía de su boca. Se aislaba por momentos con la mirada extraviada, encontrando consuelo solo cuando leía el libro sagrado. Hasta que lentamente la mirada opaca de los pequeños y el rostro taciturno de su marido le hizo comprender que ellos también eran su vida, que su palabra y entusiasmo les era indispensable. Querían su mamá, cariñosa, rezongona, inquieta. Poco a poco su forma de ser volvió a la normalidad. Pero en el fondo de su alma, de su corazón, quedaba un punto oscuro donde nunca llegaría la luz. La familia volvió a su rutina. Siempre había algún sobresalto del cual ella trataba de sacar partido. Una gran plaga de víboras inquietaba a la población, pero el gobierno dispuso el pago de 20 centésimos por cabeza de reptil entregada. Ella y su cuñada lograron entregar varias bolsas de cabezas y así juntar un buen dinero para invertir en surtidos de almacén. Otra amarga sorpresa les trajo la orden de desalojo de sus chacras por falta de pago. Incrédulos intentaron explicar que habían pagado año tras año lo debido a un hombre que se presentaba en nombre del banco, pero sin dejarles constancia de los mismos. Fueron confiados y estafados. No pudieron siquiera levantar las papas que estaban para cosechar. La propuesta de un vecino que se iba sin ser desalojado fue su solución. Además, tenía un bolichito y a María le pareció una gran oportunidad. Su esposo decía que lo de ellos era la agricultura y que debían demostrar que lo sabían hacer, el almacén no. Pero ella lo convenció. Tú trabajas la chacra y yo atiendo el boliche. Y así fue. Los hijos ya estaban grandes y ayudaban en todo. Pasaron 4 años y nuevamente otro desalojo, pero ahora era distinto. Estaban bien relacionados con los vecinos de otras colectividades, conocían el idioma y principalmente tenían con qué enfrentar la deuda. Hablaron con las autoridades, no siendo escuchada su propuesta. Entonces decidieron pedir a los vecinos que les apoyaran en su odisea. Lograron así ser atendidos en su solicitud y comprar la chacra. Por fin pudieron trabajar y vivir tranquilos muchos años hasta que se fueron definitivamente a la ciudad. Pero María siempre llevó en el rincón más hondo de su espíritu esa sombra que fue la muerte de su hijo. No poderlo abrazar ni sentir contra su pecho su frágil cuerpecito, no poderle transmitir en ese abrazo todo su amor y dolor. Y dolor de madre que siempre llevaría en su ser. Muchas veces la veían por las noches solitaria mirando el cielo, donde estaba su estrella, la que le había guiado y la que ahora cuidaba de su niño. No sé qué más decir, creo que sí, el relato de ella... Más adelante siguió pasando muchas cosas, porque el que sabe contar todo lo que pasó fue mi marido, porque él nació ahí y sabe toda la evolución de la colonia, que fue todo lo que nos fue pasando, todo el progreso, cómo se fue despoblando primeramente, pero a la vez cómo fue progresando en su estructura, en los caminos, en la electricidad que se instaló, pero ya de eso fue en
95 que se puso la luz. Y todo lo que hicieron los productores, porque fue todo entre los productores, necesitan la luz. Vamos a tener que, en un futuro, otra charla con la historia actual de la colonia, ¿no? Sí, la verdad que ha sido impresionante esta conferencia que han brindado Mario Dorfman y Mabel Cabrera. Les agradecemos enormemente y bueno, y quedan comprometidos para lo que sería la segunda parte. En nombre de la Asociación Lucana queremos agradecer a todos por haber venido. Que hoy es nuestra sede, la sede de la Asociación Lucana de Paysandú, pero que es la casa que fundaron nuestros ancestros, está abierta a todo público, pretende ser un centro cultural abierto a todos. Invitamos a acercarse a las distintas actividades que se están realizando y bueno, y como directora del Centro Regional de Estudios Migratorios y de Investigación Genealógica, que es el Centro CREMIG, fundado por esta asociación, es un honor recibir a estos disertantes en este ciclo de charlas que comenzó en marzo y que aún quedan algunas charlas, algunas conferencias por brindar durante este año. Les pedimos que estén atentos y que no se las pueden perder porque van a estar realmente imperdibles. También queremos invitar a todos los que se quieran arrimar a este centro de estudios genealógicos. Están todos bienvenidos, ya sea para investigar sobre su historia familiar o como colaboradores también del Centro CREMIG, están todos bienvenidos. Bueno, muchas gracias.